Bueno, no tengo mucho que decir, solo que comenten algo y que le dé un me gusta, sin más relleno, vayamos a lo que venimos. Un exorcista entre demonios. Arco 2. Capítulo 2. Reencuentro. Ya había pasado una semana desde que desperté del coma. Finalmente pude salir, aunque con la recomendación explícita de no sobreesforzarme. Fue Akeno quien me ayudó con los papeles de salida. Sinceramente, no entendía nada de todo ese proceso, ya que era mi primera vez en un hospital. Ahora, nos dirigíamos al instituto, aunque ya era algo tarde. El ambiente era tranquilo, pero no podía evitar sentir cierta incomodidad por lo que había pasado en los últimos días. Mientras caminábamos, decidí romper el silencio y preguntarle algo que llevaba rondando mi mente. Akeno, ¿puedo preguntarte qué es lo que le pasa a Kiba? Ella soltó un suspiro, pero mantuvo su característica sonrisa. Vas a insistir hasta que te diga algo, ¿verdad? No realmente, pero confío en que no me harás buscar información en Issei, respondí, esbozando una leve sonrisa para suavizar el momento. Akeno me observó de reojo, pensativa por un momento, antes de finalmente hablar. Bueno, tú que fuiste parte de la iglesia seguramente sabes sobre el experimento de la espada Excalibur. ¿La espada Excalibur? Pensé, mientras solo la miré. Ese cuento lo conoce todo el mundo. Pero lo que no se suele mencionar es que fue destruida y, a partir de sus restos, con magia y alquimia, crearon las 7 espadas Excalibur. Cada una tiene habilidades únicas, aunque en conjunto se les llama simplemente las espadas Excalibur. Son uno de los mayores tesoros de la iglesia. Sí, estaba al tanto de eso. El nombre de esas espadas siempre me incomodaba. Había oído historias durante mi tiempo en la iglesia, historias de fanatismo y locura en torno a ellas. Pero algo en la forma en que Akeno lo mencionó me puso algo tenso. Claro que conozco ese alboroto, continué, intentando mantener mi tono neutral. Un científico loco, obsesionado con la espada original, quiso crear un portador artificial utilizando niños huérfanos. Pero, ¿cómo se relaciona eso con Kiba? Pregunté, aunque ya tenía una vaga idea de la respuesta. Akeno dejó de sonreír por un instante. Su expresión se volvió más seria, como si el tema fuera demasiado pesado incluso para ella. Kiba fue parte de esos experimentos. Fue el único superviviente. Gracias a eso creó un odio irracional a las espadas Excaliburs, dijo, su voz más baja de lo habitual. La revelación era impactante, aunque no del todo inesperada. Lo que sí me desconcertó fue el cambio en su tono. Esta no era la Akeno usual, siempre alegre y casual. Entiendo, murmuré, tratando de asimilarlo. Pero eso no responde mi pregunta inicial. Akeno suspiró, como si ya supiera que no iba a dejar el tema fácilmente. No quería decir esto porque no quería preocuparte, pero, fuimos atacados por Alfred. La mención de ese nombre me tomó completamente desprevenido. Mi mirada se clavó en Akeno, buscando algún indicio de que no era tan grave como sonaba, pero su expresión lo decía todo. ¿Alfred? Pregunté, mi tono firme mientras mi rostro se endurecía más de lo que habría querido mostrar. Sí. Nos enfrentamos a él hace unos días. No estaba solo. Lo acompañaban varios ángeles caídos. Fue una emboscada, y no tuvimos oportunidad de planear nada. Lo peor fue cómo manipuló a Kiba durante todo el enfrentamiento. Akeno hizo una pausa, como si recordarlo fuera un peso que preferiría no cargar. No dije nada, esperando a que continuara. Alfred no dejó de provocarlo, usando el tema de las espadas Excalibur. Kiba perdió completamente el control. Sus ataques eran desordenados, llenos de ira. Incluso llegó a desobedecer a Arias cuando ella ordenó la retirada. Nos superaban en número y no podíamos seguir luchando. El relato de Akeno era suficiente para que pudieran visualizar la escena. Kiba, normalmente sereno y estratégico, convertido en una tormenta de emociones desbordadas. Era una imagen que contrastaba demasiado con la persona que creía conocer. ¿Cómo lograron salir? Pregunté, mi voz baja pero tensa. Issei tuvo que intervenir. Lo tomó a la fuerza y lo llevó al círculo mágico de teletransportación. Si no lo hubiera hecho, Kiba habría seguido luchando hasta... Akeno no terminó la frase, pero no hacía falta. Me quedé en silencio por unos segundos, procesando todo lo que acababa de escuchar. La idea de Kiba actuando de esa manera no solo era desconcertante, sino también preocupante. Había algo mucho más profundo detrás de ese odio hacia Excalibur, algo que lo estaba consumiendo por dentro.
Tenemos que hablar con él, dije finalmente, apretando los puños mientras trataba de controlar mi propia inquietud. Akeno asintió, pero su expresión no mostraba mucho optimismo. Sí, pero no será fácil. Kiba carga con demasiados fantasmas, Isaac. No será fácil. Mis ojos se desviaron hacia el cielo, donde las nubes empezaban a disiparse lentamente, dejando pasar la cálida luz del sol de la tarde. No me importaba lo complicado que pudiera ser. No podía quedarme al margen mientras alguien del grupo, alguien a quien consideraba un camarada, se consumía bajo el peso de su pasado. No importa lo difícil que sea. Hay que intentar algo, respondí, más para mí mismo que para Akeno. Ella no dijo nada más, pero su mirada reflejaba un leve atisbo de comprensión. Aunque no lo mencionara, sabía que Akeno también estaba preocupada por Kiba. Llegamos finalmente a la academia, pero algo en el aire me resultaba incómodo, como si una sombra invisible estuviera pendiendo sobre nosotros. Era un mal presentimiento que intenté ignorar, aunque esa sensación de intranquilidad no desaparecía. Al entrar a la sala del club, noté que todos estaban allí, pero lo que realmente llamó mi atención fueron dos presencias nuevas. Dos mujeres desconocidas. Una castaña y una peli azul, ambas envueltas en capas con lunas que reconocí al instante. Eran de la iglesia. Aquello me dio un escalofrío y un peculiar déjà vu que no podía ubicar del todo. Llegan a buen tiempo, dijo Díaz, calmada como siempre, mientras tomaba un sorbo de té. Disculpe la demora, presidenta. Los papeles del hospital nos tomaron más tiempo del esperado, pero ya todo está solucionado, respondió Akeno con su característica voz dulce y su inquebrantable educación. Yo apenas escuchaba. Mis ojos estaban fijos en las dos mujeres. Sus capuchas y las runas me lo confirmaban. Eran de la iglesia. No era difícil deducirlo. Mi instinto me decía que no debía involucrarme demasiado, así que decidí mantenerme al margen por ahora. Caminé hasta Issei y Asia, quienes estaban apartados en una esquina de la habitación observando la situación con cierta incomodidad. Los saludé con un breve gesto y eché un vistazo al resto del lugar. Koneko permanecía en silencio, inmóvil como una estatua. Kiba, en cambio, tenía la mirada fija en las recién llegadas, como un lobo observando a un par de intrusos en su territorio. Esperaba que no hiciera ninguna tontería antes de que pudiéramos hablar con él. Akeno, como siempre, estaba detrás de Rias, ofreciéndole más té con una sonrisa impecable. Finalmente, Rias rompió el silencio con su habitual tono de autoridad. Bien, ya que todas mis piezas están aquí, podemos comenzar con esta reunión. Seré directa. ¿Qué es lo que la gente de la iglesia quiere en mi territorio? La castaña fue la primera en hablar, su voz era firme, aunque carente de preocupación. Estamos aquí porque algunos exiliados de la iglesia robaron alguna de las Excalibur, y se escondieron en este territorio. Nuestra misión es recuperar las Excalibur y eliminar a esos exiliados. Trias entrecerró los ojos, pero no perdió su compostura. Respondió con calma, aunque su tono era cortante. Entendido. Hagan lo que tengan que hacer y luego lárguense de mi territorio. La segunda mujer, la de cabello azul, habló esta vez. Su voz era más gélida, y sus palabras llevaban un filo evidente. Esto no es una petición, demonio. Es una advertencia. No interfieran. Noté cómo los dedos de Rias se tensaron alrededor de su taza de té. Su sonrisa calmada comenzaba a desmoronarse. Tranquila, Xenovia. No es necesario amenazar al demonio dueño de este territorio, intervino la castaña. Recuerda que estamos aquí con la capitana. Esa última palabra hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. La capitana estaba aquí. El aire pareció volverse más pesado. Sabía que lo mejor era mantenerme al margen. Era un momento tenso, y cualquier acción precipitada podría desencadenar algo peor. Los miembros del club también sintieron la tensión. Pude ver cómo Kiba apretaba los dientes, y aunque Akeno seguía sonriendo, su mirada había cambiado. Trias cruzó miradas conmigo. Con un leve movimiento de cabeza, le dejé claro que era mejor no escalar la situación. Ella lo entendió. Está bien. Mi grupo y yo no intervendremos en sus asuntos, dijo finalmente Díaz, tragándose su orgullo. Su voz era firme, pero pude notar el disgusto detrás de sus palabras. Las dos mujeres asintieron y comenzaron a retirarse, pero al pasar junto a Asia, Xenopia no pudo evitar hacer un comentario. Eres una vergüenza para la iglesia, dijo, mirándola directamente con desprecio en sus ojos. No mereces la bendición de Dios, ahora que eres un sucio demonio. Las palabras cayeron como un golpe.
Asia, que aún conservaba su inquebrantable fe a pesar de todo lo que había pasado, parecía al borde de las lágrimas. Era admirable que mantuviera su esperanza en Dios, incluso después de haber sido traicionada por la iglesia. Por eso la respetaba. Por eso la valoraba. Era la única que entendía las historias de la Biblia tanto como yo, y nuestras charlas eran algo que atesoraba profundamente. Issei no tardó en ponerse frente a ella, como un escudo dispuesto a protegerla. Ya es suficiente. No saben nada de Asia. Ahora discúlpate con Asia, gruñó Issei, su voz cargada de ira. Asia apenas lograba contener el llanto. Me acerqué y le puse una mano en el hombro para consolarla. En situaciones así, normalmente le habría dicho a Issei que se calmara y no hiciera algo estúpido, pero esta vez me mantuve en silencio. Había un límite, y esas dos estaban cruzándolo. Tranquilo, Issei. Solo Zenobia dice la verdad, dijo la castaña, dejando salir un suspiro de frustración. Me sorprendió que supiera el nombre de Issei. No porque fuimos amigos de la infancia voy a darte la razón, Erina, respondió Issei con furia contenida. ¿Amigos de la infancia? Aquello me tomó por sorpresa. Sin duda, tendría que preguntarle más tarde. Ya basta, interrumpió Rías. Su voz, antes controlada, ahora tenía un filo que nadie podía ignorar. Podía ser tolerante hasta cierto punto, pero cuando alguien se metía con sus piezas, todo cambiaba. El silencio que siguió a las palabras de Rías era pesado, pero las miradas que se intercambiaban en la sala hablaban más que cualquier diálogo. Las dos mujeres de la iglesia no parecían preocupadas por la reacción de los demonios. Al contrario, llevaban esa superioridad moral tan típica de ellos, como si estuvieran en una posición de poder absoluto. Rías, aún con el ceño ligeramente fruncido, retomó la palabra. Ya han dicho lo que tenían que decir. Ahora lárguense antes de que cambie de opinión sobre dejarles hacer lo que quieran en mi territorio. Sabia decisión, respondió Zenobia con frialdad. Las dos chicas se giraron para marcharse. No pude evitar notar cómo Zenobia caminaba con pasos lentos y deliberados, como si quisiera asegurarse de que todos sintieran su presencia hasta el último momento. Erina, en cambio, tenía un andar más relajado, aunque su mirada parecía evaluar constantemente el entorno, como si analizara cada rincón en busca de algo. Vi cómo Kiba estaba a punto de hacer algo que complicaría aún más la situación. Sin pensarlo demasiado, intervine. Kiba, no hagas nada estúpido, le dije mientras le sujetaba el hombro firmemente. Él apretó los dientes, claramente frustrado. Tranquilo. Sea lo que sea que quieras hacer, piénsalo bien. Kiba bajó la cabeza, resignado. Finalmente, las chicas se retiraron, dejando tras de sí una atmósfera pesada que marcó el fin de la tarde. La noche empezó a caer, y, por orden de Rías, decidí no hacer ningún contrato esa noche. Era razonable. Después de todo, apenas había salido del hospital y mi cuerpo aún no estaba en condiciones óptimas. Ya en mi habitación, me dejé caer en la cama. Mi mente seguía repasando lo que había sucedido hacía unas horas. La situación no pintaba nada bien. Si la iglesia había enviado a la capitana, eso solo podía significar que el problema era mucho más grande de lo que imaginaba. Sin embargo, lo mejor sería mantenerme al margen, al menos por ahora. El día transcurría con una calma exasperante. Estaba acostado, incapaz de conciliar el sueño. La incomodidad era molesta, así que me levanté y abrí la ventana. Ya era de noche, el aire frío nocturno golpeó mi rostro, por un momento consideré dar una vuelta por la ciudad. Extendí mis alas, pero antes de salir decidí dejar una nota en la cama. Un simple mensaje. Salí, vuelvo pronto. No era mi costumbre hacer algo así, pero prefería evitar preocupaciones innecesarias. Con eso listo, me lancé al aire y comencé a volar. Desde las alturas, la academia se veía pequeña, casi insignificante. La ciudad, por otro lado, brillaba bajo el manto de la noche. Las luces formaban un paisaje hermoso, como si el mundo entero estuviera envuelto en una calma que no coincidía con mis pensamientos. Descendí un poco hasta posarme en la punta de una antena de radio. Allí, con el aire fresco envolviéndome, dejé que mi mente divagara. Reflexioné sobre mi vida, mi pasado como exorcista, los momentos buenos y los malos. Ahora, como demonio, llegué a una conclusión que llevaba tiempo evitando. Me gusta esta vida. Seguiré ayudando a Rías en lo que pueda, protegeré a los que quiero y continuaré avanzando, sin importar cuánto me persiga mi pasado. Aceptaré lo que venga, sin importar lo difícil que sea. Aunque, no pude evitar pensar en la capitana.
Me gustaría hablar con ella, pero quizás sea mejor que nunca sepa nada más de mí. Antes de irme, un sonido extraño rompió la calma de la noche. Era un silbido, agudo y mortal, como si algo estuviera cortando el aire con una velocidad imposible. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, y salté a un lado justo a tiempo para ver cómo una lanza cruzaba el espacio donde había estado. La observé mientras se clavaba con fuerza en el suelo de un pequeño parque cercano, su impacto dejando un leve eco que resonó en la oscuridad. ¿Qué demonios?, murmuré, desconcertado, mientras miraba hacia el cielo, tratando de encontrar la fuente del ataque. Pero no tuve tiempo de procesarlo. Antes de que pudiera desplegar mis alas por completo, algo me embistió con una fuerza brutal, como si me hubiese atropellado un maldito camión. El golpe me arrancó del aire y me lanzó en caída libre. Intenté estabilizarme, extendiendo mis alas de demonio, pero una presión implacable me lo impidió. Sentí unos brazos alrededor de mi torso, inmovilizándome con una fuerza que superaba con creces la humana. No escaparás, demonio. Necesito información, y si no quieres morir, me la darás. Esa voz, el aire se me heló en la sangre. Era imposible no reconocerla. La había escuchado innumerables veces antes, dando órdenes en medio del caos, siempre fría y decidida. Era ella, Cristel. Mi capitana. El miedo y la confusión se entremezclaron mientras seguíamos cayendo a toda velocidad hacia el parque donde había caído la lanza. Cada segundo me acercaba más al suelo, y con ello, al encuentro inevitable que tanto había evitado. Antes de que el suelo pudiera recibirnos, Cristel maniobró en el aire con una destreza impresionante, ajustando su postura para que su caída fuera más controlada. La sensación de la gravedad disminuyó casi de inmediato, pero la presión de su abrazo no lo hizo. Sin previo aviso, me soltó bruscamente cuando ambos aterrizamos con un ligero golpe en el suelo. Me tomé unos segundos para recomponerme. Mi respiración seguía entrecortada, y mis alas permanecían extendidas, buscando estabilidad en medio de la confusión. Cuando finalmente logré alzar la cabeza, la vi. Cristel estaba ahí, inmóvil, observándome con una intensidad que me dejó sin palabras. Al principio, su mirada solo reflejaba incredulidad. Pero poco a poco, algo cambió. No hubo un grito ni una pregunta inmediata. Solo sus ojos rojos, brillando con furia contenida, examinándome como si intentaran perforar la realidad misma. La distancia entre nosotros era corta, pero el silencio que nos rodeaba pesaba más que cualquier confrontación física. Parecía buscar algo, un indicio de que lo que tenía enfrente no podía ser real. Yo, en cambio, me quedé quieto, consciente de que no podía escapar de la verdad que se desplegaba ante sus ojos. Sus labios temblaron ligeramente, como si intentara formular palabras que se negaban a salir. Y entonces, sin previo aviso, cerró la distancia entre nosotros en un parpadeo. Su mano se aferró a mi cuello con una fuerza implacable, levantándome del suelo. ¿Qué clase de truco barato es este?, espetó, sus ojos perforándome como dagas. ¿Una ilusión? ¿Un maldito hechizo de esos demonios? Su voz era cortante, impregnada de rabia y confusión. Apenas podía respirar bajo la presión de su agarre. Si crees que voy a caer en algo tan básico, estás muy equivocado, continuó, apretando con más fuerza. Con su otra mano se movió hacia su pecho, donde sabía que activaría el Adaptive Spire en cualquier momento. Si activo mi Sacred Gear, cualquier ilusión o truco desaparecerá. Así que empieza a hablar. Su determinación era palpable, pero podía ver las fisuras en su compostura. Detrás de esa mirada feroz, había algo más, desesperación. El aire se hacía escaso. Mis pulmones ardían, pero reuní toda la fuerza que me quedaba para hablar. «Capitana», murmuré con dificultad. «¿Qué?», gruñó, inclinándose hacia mí. Con un esfuerzo monumental, la miré a los ojos y pronuncié las palabras que solo nosotros dos conocíamos. «Las estrellas siempre son más brillantes, desde la cima de la torre». El efecto fue inmediato. Los ojos de Cristel se abrieron de par en par, y su mano tembló, aunque aún me sostenía con fuerza. Era una frase simple, pero solo nosotros dos la conocíamos. Un recuerdo de una noche tranquila después de una misión especialmente difícil, cuando, exhaustos y magullados, mirábamos el cielo desde lo alto de un campanario en ruinas. «No, no puede ser», susurró, su voz quebrándose. Su agarre se aflojó, y caí al suelo con un jadeo ahogado. Tosí varias veces, tratando de recuperar el aliento mientras me llevaba una mano al cuello. Desde el suelo, la vi dar un paso atrás, su expresión completamente descompuesta. «Es imposible»,
murmuró, casi para sí misma. Su mirada iba de la lanza a mí, como si buscara algún indicio de que esto era una ilusión, un truco, cualquier cosa que le diera una excusa para no creer lo que tenía frente a sus ojos. Estoy aquí, Cristel, dije entre jadeos, esforzándome por recomponerme. No soy un truco ni una ilusión. Soy yo. Ella dio otro paso atrás, su rostro pálido, la mirada perdida en el vacío. Por un instante, toda su habitual frialdad se esfumó, dejando ver a alguien que no sabía cómo procesar lo que tenía delante. «Tú estabas muerto», susurró, su voz apenas un aliento. Intenté incorporarme, pero la situación era abrumadora. No solo para mí, sino también para ella. Su incredulidad era comprensible. Para Cristel, yo había desaparecido de su vida hace mucho tiempo. El mundo pareció contener la respiración. «Capitana, sé que esto es difícil de entender, pero si me das un momento, puedo explicar», no pude terminar. De repente, sentí como Cristel me rodeaba con sus brazos en un abrazo inesperado. Me quedé inmóvil. Su rostro descansó en mi hombro, su respiración agitada y descontrolada. Por un instante, no supe qué hacer. Pero entonces, algo me sacó de mi aturdimiento. Sus hombros temblaban. Una sensación húmeda se filtró en mi cuello. ¿Estaba llorando? Era la primera vez que la veía así. Cristel, la siempre imperturbable, fuerte y distante, dejando escapar un lado de sí misma que jamás había mostrado. Mi cuerpo reaccionó por inercia, pero antes de que pudiera siquiera corresponder el abrazo, sentí como la presión en mi pecho aumentaba. Capitana, ¿podrías? Intenté hablar, pero su agarre seguía fortaleciéndose. Capitana, el abrazo está empezando a doler un poco, dije con más urgencia. Nada. Su cuerpo temblaba contra el mío, y su agarre se volvía cada vez más fuerte, como si intentara asegurarse de que no iba a desaparecer de nuevo. Mis costillas comenzaron a protestar. Solté un leve quejido. «Tú, idiota», murmuró de repente, levantando el rostro para mirarme. Sus ojos, enrojecidos y húmedos, chocaron con los míos. Pero lo que más me impactó fue el rubor en sus mejillas. Ella de verdad está llorando. Ese pensamiento cruzó mi mente justo cuando sentí como el abrazo se volvía aún más insoportablemente fuerte. Mis huesos crujieron bajo la presión, y mi respiración se hizo pesada. Era un castigo disfrazado de reencuentro. Creo que me vas a romper algo», intenté bromear, pero mi voz salió entrecortada. No tenía idea de qué hacer o decir. Cristel, la persona que siempre había mantenido una barrera infranqueable, ahora estaba tan cerca, tan humana. Y aunque el dolor me hacía querer apartarme, no pude evitar sentir un extraño calor en el pecho. Un recordatorio de que incluso ella tenía su límite. Y de que, de algún modo, mi regreso había logrado atravesar ese muro de hielo. El silencio entre nosotros se prolongó unos segundos más, roto solo por mi respiración entrecortada y el latido acelerado de mi corazón. Su agarre temblaba ligeramente, como si estuviera luchando consigo misma entre seguir abrazándome o alejarse de una vez. Al final, fue ella quien rompió el contacto. Cristel me soltó con un suspiro pesado y dio un paso atrás. No me miró de inmediato, como si estuviera reuniendo sus pensamientos antes de hablar. Sus manos se cerraron en puños a los costados, y sus ojos rojos, todavía brillantes por la emoción contenida, finalmente se posaron en mí. No solo había rabia en ellos. Había algo más. Algo que no pude identificar del todo. ¿Dónde demonios has estado todo este tiempo?, preguntó, su voz ronca pero cargada de una intensidad que me hizo tragar saliva. No tenía una respuesta sencilla. No era solo un estuve ocupado o me atraparon. Había demasiadas cosas que decir, pero nada parecía suficiente. «Es complicado», murmuré, sin saber por dónde empezar. «Complicado», repitió, su tono elevándose. Pude notar cómo su mandíbula se tensaba. «Te di por muerto, Isaac. Todos lo hicimos. Y ahora apareces de la nada, como si nada hubiera pasado», como si, se interrumpió a sí misma, apretando los dientes. Por un momento, pareció debatirse entre seguir hablando o simplemente golpearme. Honestamente, no estaba seguro de cuál de las dos opciones prefería. «No fue mi intención desaparecer», dije con suavidad, sintiendo el peso de sus palabras clavarse en mi pecho. «No quería que, entonces deberías haber regresado», espetó, su voz quebrándose un poco. Su respiración era errática, y sus ojos me miraban con algo que iba más allá del enojo. Era dolor. Uno que llevaba mucho tiempo enterrado.
Di un paso hacia ella, con la intención de explicarme mejor, pero su mirada me detuvo en seco. No te atrevas a darme excusas baratas, Isaac, advirtió, su tono más bajo pero igual de peligroso. No ahora. Me quedé quieto, sintiendo como la distancia entre nosotros se hacía más grande, a pesar de estar a solo unos metros de ella. No sabía qué más decir. No todavía. Pero una cosa era segura, esto no había terminado. Christelle respiró hondo, intentando recuperar la compostura. Luego, sin decir una palabra más, recogió su lanza del suelo y me miró una última vez antes de girarse. Solo vi cómo, de un gran salto, llegó a la punta de un edificio y desapareció en la oscuridad de la noche. Me quedé ahí, sin moverme, sintiendo el peso de su ausencia como una losa. Suspiré y volví a extender mis alas, aunque un latigazo de dolor recorrió mi espalda. Christelle casi me las había roto con ese abrazo. No me odiaba. De eso estaba seguro. Solo estaba confundida. O al menos, eso era lo que quería creer. Apreté los dientes mientras extendía las alas. El dolor era soportable, pero definitivamente Christelle había dejado su marca. Mi respiración aún estaba agitada, no solo por el encuentro, sino por la intensidad de todo lo que acababa de pasar. Todavía podía sentir el peso de su mirada, la mezcla de rabia, tristeza y confusión en sus ojos. No me odiaba, lo sabía, pero tampoco iba a perdonarme tan fácil. Suspiré. Bueno, supongo que no esperaba otra reacción. El viento nocturno me envolvía mientras ascendía en el aire, sintiendo el fresco abrazo de la brisa contra mi piel. Aún quedaban demasiadas cosas por procesar, demasiadas emociones acumuladas tras el encuentro con Christelle, pero no podía quedarme ahí. Tenía que regresar antes de que alguien notara mi ausencia y comenzara a hacer preguntas. Vaya noche, ojalá pueda dormir después de esto, murmuré para mí mismo, exhalando un suspiro cansado mientras emprendía el vuelo de regreso al club. La ciudad se extendía debajo de mí, tranquila y silenciosa, ajena a todo lo que había sucedido. La luna brillaba en lo alto, proyectando una luz pálida sobre los edificios, y por un instante, el mundo pareció estar en calma. Pero sabía que no duraría. Sin más contratiempos, llegué al club y me deslicé por la ventana de mi habitación, la misma por la que había salido antes. Aterricé con suavidad en el interior, moviendo las alas con un ligero escalofrío antes de retraerlas. Y entonces la vi. ¿Koneko? Fruncí el ceño, sorprendido por su presencia. ¿Qué haces aquí? La pequeña figura de Koneko estaba sentada en el borde de mi cama, mirándome con esa expresión serena pero firme que rara vez mostraba alteración. Sin embargo, esta vez, había algo distinto en su mirada. Algo que me decía que iba a pedirme un favor. Déjame adivinar, esto es sobre Kiba, ¿verdad? Dije, cruzándome de brazos mientras cerraba la ventana detrás de mí. Koneko no respondió de inmediato, pero su silencio y el leve asentimiento de su cabeza fueron suficientes. Kiba no está, dijo al fin, con su tono tranquilo de siempre, aunque esta vez había un matiz de preocupación en su voz. Antes de irse, dijo que tenía algo que hacer, algo personal. Solté un leve suspiro, pasándome una mano por el cabello. Déjame adivinar, tiene que ver con lo que no me dijeron en el hospital sobre las espadas Excalibur. Koneko asintió nuevamente. Lo siento. Fueron órdenes de... Lo sé, la interrumpió antes de que terminara la frase. ¿A qué no ya me lo dijo? El silencio se instaló entre nosotros. Por lo general, Koneko no mostraba muchas emociones, pero esta vez su inquietud era evidente. No era solo una simple preocupación por un compañero de equipo. Había algo más, algo que realmente le importaba. Y Kiba, con su obstinación, solo estaba empeorando las cosas al actuar sin pensar. Apreté los labios. Ese pensamiento me golpeó de forma extraña. Porque, en el fondo, sabía exactamente lo que estaba haciendo Kiba. Era el mismo error que yo había cometido. Actuar por cuenta propia, sin tomar en cuenta a quienes me rodeaban. Sin considerar los sentimientos de los demás. La habitación quedó en silencio por unos segundos. Koneko seguía observándome, esperando una respuesta, pero mi mente estaba en otro lado. ¿Tienes alguna idea de a dónde pudo haber ido? Pregunté, apoyando los codos sobre mis rodillas. Koneko negó con la cabeza. No dijo nada más. Solo que tenía algo personal que hacer. Suspiré y pasé una mano por mi cabello. Esto no era bueno. Kiba estaba obsesionado con Excalibur, y con lo que pasó esta mañana en el club, era obvio que no iba a quedarse de brazos cruzados. TSK, ese idiota, murmuré.
Koneko frunció levemente el ceño. Isaac. Levanté la mirada. No lo llames así, dijo, su tono firme pero sin perder esa calma que la caracterizaba. Me sorprendió un poco su reacción. Koneko rara vez defendía a alguien de esa manera, pero entendía por qué lo hacía. Para ella, Kiba no era solo un compañero de equipo. Era familia. Suspiré y levanté las manos en señal de rendición. Está bien, está bien. No lo diré más. Pero eso no cambia el hecho de que se metió en algo peligroso. Lo sé, admitió Koneko. Por eso quiero encontrarlo. Asentí, comprendiendo su preocupación. Mañana lo buscaremos. No podemos hacer mucho ahora sin pistas. Koneko pareció meditarlo por un momento, pero al final asintió. De acuerdo. Se quedó quieta un instante, como si quisiera decir algo más, pero al final simplemente me dedicó una última mirada y salió de la habitación sin hacer ruido. Cuando me quedé solo, exhalé lentamente. Primero Cristel, ahora Kiba, si antes iba a ser difícil dormir, ahora creo que será imposible, pensé mientras me dejaba caer sobre la cama. El colchón crujió bajo mi peso, pero la comodidad que solía ofrecerme se sentía lejana esta vez. Cerré los ojos, tratando de ignorar la maraña de pensamientos que me atormentaban, pero era inútil. Cada vez que intentaba relajarme, la imagen de Cristel sosteniéndome del cuello regresaba con fuerza. Su mirada incrédula, su confusión, su necesidad de respuestas. Y luego estaba Kiba. Aquel idiota estaba siguiendo el mismo camino que yo, cegado por su dolor, buscando algo que no lo llevaría a nada bueno. Me giré en la cama, soltando un suspiro frustrado. Pasaron los minutos. Luego, quizás horas. Cada vez que cerraba los ojos, mi mente encontraba una nueva razón para mantenerme despierto. Incluso llegué a considerar la idea de golpearme la cabeza contra la pared lo suficientemente fuerte como para dejarme inconsciente. La idea, al principio absurda, comenzó a parecerme una solución tentadora conforme la noche avanzaba sin ofrecerme descanso. Cuando el agotamiento finalmente empezó a pesarme, un resplandor dorado se filtró por la ventana. El sol estaba saliendo. Ya estaba amaneciendo. Un suspiro cansado escapó de mis labios mientras cubría mi rostro con un brazo. Maldita sea, murmuré. Será un día largo, el sol de mediodía caía con fuerza sobre la ciudad mientras deambulábamos en busca de Kiba. Nos habíamos reunido en una pequeña cafetería, aprovechando el momento para organizar una estrategia. La ciudad era enorme. Buscarlo sin un plan sería como intentar encontrar una aguja en un pajar. Issei, quien se había unido a la búsqueda después de que Koneko se lo pidiera, mordisqueaba distraídamente un cono de helado. Era una movida inteligente de su parte. Conocía lo suficiente a Issei para saber que no se negaría a ayudar. ¿Tienen alguna idea de por dónde empezar a buscar?, preguntó Issei con la boca medio llena, disfrutando de su helado sin la menor señal de preocupación. Le di un sorbo a mi café, dejando que el amargo sabor disipara un poco el cansancio acumulado. No tengo ni idea, admití con un suspiro. Giré la cabeza hacia Koneko, quien estaba sentada con su habitual expresión impasible. Koneko, tú conoces mejor a Kiba que nosotros. ¿Estás segura de que no tienes alguna pista sobre lo que podría estar haciendo? Koneko se quedó pensativa por unos segundos, cerrando los ojos como si estuviera evaluando todas las posibilidades. Finalmente, habló con su tono calmado y directo. Lo más probable es que estés siguiendo a las chicas que envió la iglesia a recuperar las Excalibur. Fruncí el ceño. Si Kiba estaba tras esas chicas, la situación podía complicarse. No porque él no pudiera manejarse en una pelea, sino porque... maldición, murmuré, apoyando la taza sobre la mesa con un leve clink. Si se cruza con la capitana, con suerte solo le romperá las piernas y lo dejará tirado en algún callejón. Un pensamiento me golpeó de repente. Kiba estaba actuando por su cuenta, cegado por su rencor hacia las Excalibur. Pero, si lograra poner sus manos en una, ¿qué pensaba hacer exactamente? Oye, Koneko, dije, volviendo mi atención a ella. Sé que esto no tiene mucha relación, pero, ¿qué planea hacer Kiba si encuentra una de las Excalibur? Koneko me miró sin cambiar su expresión. Intentará destruirla. Respiré hondo y bebí otro sorbo de café. Así que su deseo es destruirlas, ¿eh? Vaya tontería, murmuré para mí mismo, desviando la mirada hacia Issei, quien ya casi terminaba su helado. Oye, Issei, Trias está al tanto de lo que estamos haciendo, ¿verdad? El aludido a la pregunta, se rascó la nuca y evitó mi mirada, fijando la vista en su cono derretido. Así que Trias no sabe nada, solté un suspiro y negué con la cabeza.
Lo más seguro es que, cuando se entere, se moleste bastante. Koneko e Issei guardaron silencio, como si prefirieran no responder. Bien, me estiré un poco, sintiendo la leve rigidez en mis hombros. Como el mayor del grupo, tomaré la responsabilidad si algo sale mal. Sin perder más tiempo, salimos de la cafetería y nos pusimos en marcha. La brisa de la tarde se sentía más fresca ahora, anunciando la llegada de la noche. A medida que caminábamos, la luz del sol se desvanecía entre los edificios, sumiendo la ciudad en un tono naranja apagado. Nos separamos para abarcar más terreno. Issei se dirigió a las iglesias que aún estaban en uso, esperando encontrar algún indicio de actividad inusual. Koneko, con su habitual sigilo, investigó las calles más transitadas, observando si alguien con un atuendo fuera de lugar llamaba la atención. Yo, por mi parte, me enfoqué en los antiguos refugios que la iglesia solía utilizar para operaciones encubiertas. La búsqueda se extendió por horas, pero cada calle recorrida, cada edificio revisado, nos llevaba al mismo resultado: nada. El tiempo pasó rápido y, antes de darme cuenta, la ciudad ya estaba sumida en la oscuridad. Las farolas se encendían poco a poco, bañando las aceras con una luz tenue. El bullicio del día se había calmado, y el aire nocturno traía consigo un ligero escalofrío. Nos reunimos en un parque cercano. Issei llegó primero, estirándose con evidente cansancio. Nada, murmuró, pasándose una mano por la nuca. Pregunté en varios lugares, pero nadie ha visto a un tipo rubio con cara de pocos amigos merodeando por ahí. Koneko, quien ya estaba sentada en un banco, simplemente negó con la cabeza en señal de que tampoco había tenido suerte. Me apoyé contra un poste de luz y solté un suspiro. Maldita sea, no es normal que no haya ni una sola pista. Dije mientras miraba el cielo nocturno. Había dos opciones. O no se movilizaban durante el día para evitar llamar la atención, o simplemente habíamos tenido mala suerte. Exhalé con pesadez. No tenía sentido seguir deambulando y perder más tiempo. Si quería respuestas, solo había una persona con la que podía hablar. Cristel. Si seguía operando como siempre, debía estar investigando por su cuenta, dejando a las otras chicas para encargarse de la parte más visible de la operación. Si la encontrara, podría obtener información de primera mano. Mientras meditaba sobre mi próximo movimiento, miré a Issei y Koneko. Ya es algo tarde. Vayan con Rias y hagan sus contratos de esta noche, así no sospechará lo que estamos haciendo. Yo seguiré buscando a Kima. Si Rias pregunta por mí, solo díganle que estoy ocupado con algo personal. Ellos intercambiaron miradas antes de volver su atención hacia mí. ¿Qué? No es una mentira. Esto es personal, dije con calma. No se preocupen, yo me las arreglaré con Rias. Al final, ambos asintieron, aunque Koneko se acercó antes de marcharse. Gracias por ayudarme, dijo con su habitual tono sereno, inclinando levemente la cabeza en señal de respeto. Sonreí, rascándome la nuca. No hay de qué. Ya sabes que si necesitan ayuda, siempre estaré aquí. Sin más, Koneko y Issei desplegaron sus alas y alzaron vuelo, dirigiéndose al club lo más rápido posible. Suspiré, llevándome una mano al mentón mientras reflexionaba. Si mis sospechas eran correctas, la capitana debía estar rondando por la misma zona donde la vi por última vez. Con algo de suerte, ya se le habría pasado el enojo, o lo que sea que sintiera en este momento. Solo quería hablar tranquilamente, sin que intentara arrancarme la cabeza. Con ese pensamiento en mente, desplegué mis alas y me elevé en el cielo nocturno. Si todo salía bien, podría aclarar las cosas y, de paso, sacarle información sobre dónde están sus acompañantes. Dos pájaros de un solo tiro. El aire fresco de la noche golpeaba mi rostro mientras volaba entre los edificios, dejando atrás el bullicio de la ciudad. Las luces de las calles iluminaban el panorama con un brillo cálido, pero mi atención estaba fija en mi destino. Si la capitana seguía con sus viejas costumbres, no se habría alejado demasiado de la zona donde la vi la última vez. No le gustaba estar quieta por mucho tiempo, pero tampoco era del tipo que dejara cabos sueltos. Aceleré el vuelo, manteniéndome en la sombra de los edificios para evitar llamar la atención. Minutos después, llegué a la zona donde la había visto por última vez. Me mantuve en el aire unos instantes, inspeccionando los alrededores. Desde aquí, la ciudad parecía tranquila, pero sabía que bajo esa calma aparente, siempre había algo moviéndose entre las sombras. Veamos, si fuera ella, ¿dónde me estaría? Aterricé en la azotea de un edificio cercano y observé a mi alrededor con atención. Si estaba por aquí, no tardaría en dar señales.
No me equivoqué. Un leve sonido metálico, apenas perceptible para cualquiera que no estuviera acostumbrado al combate, me hizo girar la cabeza. Allí estaba. Entre dos edificios, una figura familiar se deslizaba con sigilo, moviéndose como un depredador en la noche. Siempre tan precavida, capitana? Tomé aire antes de descender, asegurándome de que me notara antes de acercarme demasiado. No quería darle motivos para atacarme sin previo aviso. El callejón estaba oscuro, iluminado apenas por la luz mortecina de un farol cercano. El olor a sangre fresca impregnaba el aire, y mis botas salpicaron un charco carmesí al aterrizar. Frente a mí, Cristel tenía el pie sobre la garganta de un ángel caído, su boca presionando con fuerza contra su cuello. Su víctima aún se retorcía, sus manos temblorosas tratando de aferrarse a la pierna de ella. A unos metros, otro ángel caído yacía clavado en la pared con una lanza. Observé la forma del arma. Me resultaba familiar. Decidí hablar. Recolectando información. Ella no se giró, ni siquiera se movió. Solo su espalda tensa me daba la respuesta de que me había escuchado. El crujido seco del cuello del ángel caído resonó en el callejón. Su cuerpo se desplomó sin resistencia. Instintivamente, tragué saliva. No quiero hablar, dijo, cortante. Lo esperaba, pero no pensaba darme por vencido tan fácilmente. Lo sé, pero quiero aclarar las cosas. No tuve oportunidad de continuar. Apenas sentí el tirón en mi camisa cuando mi espalda chocó contra la pared del callejón. La fuerza del impacto sacudió mis pulmones, dejándome sin aliento por un segundo. Cristel me sujetaba con fuerza, su puño aferrado al cuello de mi ropa. Su mirada fría y afilada como una cuchilla se clavó en mí, pero debajo de esa dureza, noté algo más. Algo quebrado. Ya te dije que no quiero hablar. Maldita sea. Su voz tembló, pero su agarre no. Sé que te debo una explicación. Quiero dártela. Ya cállate. No quiero escucharte. No me soltó de inmediato. Me mantuvo contra la pared, como si quisiera asegurarse de que entendiera cada palabra. Escucha bien, Isaac. Ahora eres un demonio, y sabes bien que no me tiembla la mano si tengo que matarte. Así que ahora vete. Su mano se abrió, dejándome caer al suelo con brusquedad. Me froté la nuca, soltando un suspiro. Había olvidado lo terca que eras, intenté bromear. Recibí una mirada afilada en respuesta. Y tú sigues igual de idiota. Sonreí levemente. Para mí, esa respuesta significaba que aún podía seguir la conversación. ¿Desde cuándo usas una lanza? Cristel no respondió de inmediato. Su semblante cambió, como si la hubiera golpeado con algo inesperado. Bajó la mirada por un momento antes de hablar. Desde que me enteré de tu supuesta muerte. Su voz era firme, pero noté cómo desviaba la mirada, como si intentara ocultar algo. El silencio se apoderó del callejón por unos segundos. Solo se escuchaba la respiración entrecortada de Cristel y el eco lejano del tráfico nocturno. No sabía qué decir. Suspiré y hablé con calma. Lo siento. Yo en serio no quise hacerte sufrir. Cristel apretó los puños, temblando ligeramente. Tú, solo cállate. Su voz se quebró por un momento, pero rápidamente recuperó su firmeza. Si fuera así, me habrías buscado, o mínimo me habrías enviado una maldita carta, algo, carajo. Pero no, ni eso. ¿Sabes por lo que tuve que pasar cuando supe de tu muerte? No, no lo sabes. Su ira era como un filo desgarrando la culpa en mi interior, pero debajo de todo, lo que más dolía era el dolor que intentaba ocultar. Sí sé por lo que pasaste, respondí en voz baja. Al final, los dos perdimos a Kael. Cristel cerró los ojos, exhalando lentamente, como si la sola mención de su nombre fuera un puñal en su pecho. Pero aún así, luego de perder a Kael, aún te tenía a ti. Su voz se quebró en la última palabra. Suspiré. No tenía sentido seguir discutiendo de esta forma. Solo perderíamos el tiempo. Iba a decirle la verdad. No vamos a llegar a nada si seguimos así. Iré al punto. Cristel alzó la vista hacia mí con un leve brillo en los ojos, aún húmedos. Luego de la muerte de Kael, los altos mandos de la iglesia me marcaron con un hechizo de obediencia. Vi cómo su expresión cambió. La ira fue sustituida por algo más difícil de definir. Sorpresa, incredulidad, y tal vez miedo. Yo solo continué. Las cosas no fueron bonitas. Hice cosas que, si soy sincero, no quiero recordar. Y todo escaló hasta que me obligaron a llevar a cabo mi última misión. Matar a Arias Gremory, la hermana del actual Lucifer.
Cristel parpadeó, visiblemente desorientada, como si la información no terminara de encajar en su cabeza. El plan era echarle la culpa a los ángeles caídos interrumpió Cristel. Me quedé en silencio. Ella suspiró, pasándose una mano por el rostro antes de apoyarse contra la pared del callejón. Ya sé por dónde vas. No es necesario lo demás. El cansancio en su voz me dejó claro que estaba asimilando todo. ¿Y cómo te convertiste en un demonio? Apreté los labios un segundo antes de responder. Bueno, sobre eso. La única manera de fallar en la misión era que yo muriera. Y eso fue lo que pasó, a medias. En una extraña vuelta del destino, fui salvado por Rías y ahora, ella es mi ama. Cristel no dijo nada al principio. Solo me observó con una mezcla de emociones en los ojos. Luego, suspiró de nuevo. ¿Cómo sé que no me mientes? ¿Me crees capaz de inventar una mentira tan larga? Intenté bromear un poco, y para mi sorpresa, Cristel dejó escapar una leve risa. Tienes razón. No eres bueno mintiendo. El ambiente pareció suavizarse un poco. Pero su expresión volvió a ensombrecerse cuando preguntó. ¿Por qué nunca me dijiste lo que estaba pasando? Bajé la mirada, sintiendo el peso de la respuesta antes de soltarla. Lo intenté, créeme que lo intenté, pero con solo pensarlo, el hechizo de obediencia hacía que cada célula de mi cuerpo sintiera como si me clavaran agujas envueltas en fuego. Cristel solo suspiró de nuevo, aunque esta vez su enojo parecía haber menguado. ¿Sabes? No estaba molesta porque ahora seas un demonio, murmuró, desviando la mirada. Estaba molesta no lo sé. Solo estaba molesta. Hubo un silencio breve, pero ya no era tan tenso como antes. Si te soy sincero, yo ni siquiera sabía qué hacer cuando te vi por primera vez. Nunca pensé que volvería a verte. Cristel no respondió de inmediato. En su lugar, se recompuso, se giró hacia la pared donde aún estaba clavada su lanza y, sin esfuerzo, la arrancó, dejando caer el cuerpo inerte del ángel caído al suelo. El sonido metálico del arma resonó en el callejón. Ella la sostuvo con firmeza, sin mirarme. Pero en ese instante supe que la conversación aún no había terminado. Cristel se quedó en silencio por un momento, sosteniendo la lanza con firmeza, pero sin moverla. Sus dedos se apretaban contra el asta como si aferrarse al arma le ayudara a procesar todo lo que acababa de escuchar. Yo tampoco dije nada. Había muchas cosas en mi cabeza, demasiadas emociones mezcladas con recuerdos que prefería no tocar. Finalmente, fue ella quien rompió el silencio. Así que ahora eres parte del clan de Rías Gremory, dijo con un tono neutro, aunque detecté cierto matiz de ironía en sus palabras. Sí. Ella asintió despacio, como si estuviera pensando en algo. Luego, su mirada se tornó más severa. ¿Y qué vas a hacer ahora? Buena pregunta. La verdad, ni siquiera yo tenía una respuesta clara. Antes, todo giraba en torno a sobrevivir, a librarme de ese maldito hechizo y recuperar mi libertad. Pero ahora, no lo sé, admití. Solo quiero seguir adelante. Cristel frunció el ceño. ¿Seguir adelante? Sí. No quiero venganza, ni buscar culpables, ni ajustar cuentas con la iglesia o con nadie. Solo quiero vivir. Mi respuesta pareció desconcertarla. Sigues siendo el mismo idiota de siempre, dijo con una leve sonrisa amarga. Te destrozan la vida y aún así sigues adelante como si nada. No como si nada, murmuré. Pero si me quedo atrapado en el pasado, solo seguiré lastimándome. Ella me observó en silencio, con la mirada clavada en la mía, como si intentara encontrar alguna mentira en mis palabras. Pero no había ninguna. Después de unos segundos, soltó un suspiro pesado. El silencio aún flotaba entre nosotros, pesado pero ya sin la misma tensión que antes. Suspiré, decidiendo aprovechar la oportunidad para preguntar algo que llevaba rondando en mi cabeza. Sé que no viene al caso, pero es importante, ¿sabes dónde están tus acompañantes? Cristel frunció el ceño, confundida. ¿Mis acompañantes? Sí, las chicas que estaban contigo. Una castaña llamada Irina y otra de cabello azul, Xenovia. Ladeó la cabeza ligeramente, como si intentara recordar. Ah, esas dos. Murmuró con desinterés. Supongo que las conoces porque fueron a hablar con tu ama, ¿verdad? Asentí sin decir nada. Sí, lo imaginaba, exhaló con un deje de cansancio. Están en el lado sur de la ciudad. Tenían una pista sobre una de las Excalibur robadas y fueron a investigar. Aquello me hizo tensar la mandíbula.
No me gustaba la idea de que estuvieran separadas en un lugar tan peligroso. ¿Por qué preguntas? Añadió Cristel, mirándome con curiosidad. Dudé un momento. No estaba seguro de si debía involucrarla en esto, pero, al final, decidí contarle todo. Le expliqué la situación con Kiba, su deseo de venganza y la amenaza que representaban los exiliados que tenían las Excalibur robadas. Cuando terminé, Cristel simplemente asintió, procesando la información. Tu compañero es un idiota, declaró sin miramientos. Lo mejor sería que lo dejes por su cuenta. Si lo veo, le romperé las extremidades y se lo llevaré a tu ama. Solté un suspiro cansado. Sé que es un idiota, pero sigue siendo mi amigo, respondí con firmeza. No estoy aquí para ayudarlo a destruir las Excalibur, solo quiero que deje ir ese odio reprimido que tiene. Cristel me observó por un instante, como evaluando mis palabras. Luego desvió la mirada y exhaló con cierta resignación. Decidí no alargar más la conversación. Desplegué mis alas y di un paso atrás, preparándome para despegar. Gracias por la información, capitana. Espero que tengas éxito en tu misión. Fue un gusto arreglar las cosas contigo. Le di la espalda y flexioné las piernas para impulsarme al aire. Pero justo cuando estaba por alzar el vuelo, sentí una mano sujetando mi tobillo con fuerza. ¿A dónde crees que vas? Preguntó Cristel con un tono despreocupado, pero con una sonrisa ladina en los labios. ¿Eh? Bueno, voy a buscar a mi compañero antes de que se meta en un problema, dije, intentando zafarme. Su agarre se mantuvo firme. ¿Y crees que esa información es gratis? Alzó una ceja con diversión. ¿Me vas a ayudar a buscar a esos exiliados que tienen las Excalibur robadas? Fruncí el ceño. Espera, yo no puedo. Mi ama no sabe que estoy haciendo esto, y no quiero, ¿y quieres que hable con tu ama para que te dé permiso? Me quedé en silencio. Negué rápidamente con la cabeza. No quería que Ria se enterara de esto, todavía. Cristel sonrió, satisfecha. Bien. Entonces, mañana a esta misma hora me ayudarás a investigar y a encontrar a esos exiliados. No me dejó opción. Solté un suspiro de resignación. Está bien, ahora, ¿podrías soltarme? Ella me miró por un segundo más antes de finalmente soltarme con una sonrisa divertida. No perdí más tiempo. Desplegué mis alas y me elevé en el aire, alejándome de allí. Las cosas se estaban complicando más de lo que quería, pero, al final, parecían estar saliendo mejor de lo esperado. Fin del capítulo. Hola, disculpen si este capítulo no tuvo mucha acción, pero quise enfocarlo más en el desarrollo de personajes. O bueno, al menos ese era el objetivo. En fin, nos vemos en el siguiente capítulo.